Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Pasado y Presente. En esta ocasión podemos abordar el tema de la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo que esto representa para la situación que se vive en este país hermano de América Central y también las implicaciones que esto pudiera tener para México y para América Latina. Como será costumbre, me acompaña Armando Valle, quien presentará a nuestro invitado del día de hoy. Aprovecho para enviarle un saludo y agradecerle por estar aquí. Mario, es un gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias por tu presencia. Un gusto, Alberto. Muy bien. Bueno, nuestro invitado de hoy es Mario Sorto Gallardo. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y maestro en Sociología Política por el Instituto Mora. Ha colaborado con instituciones universitarias en temas vinculados con la gestión de proyectos e investigación científica. Además, cuenta en su haber con diversos artículos de análisis en temas relacionados con las estructuras organizativas de los movimientos sociales, ámbitos y estrategias de combate a la corrupción, mecanismos de protección de los derechos humanos y reformas penales. Actualmente es analista y consultor del Centro de Estudios para la Democracia y profesor del Departamento de Sociología adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias, Armando. Pues Mario, la primera pregunta, lo más importante, ¿quién es Juan Orlando Hernández? ¿Cuál ha sido su trayectoria política antes de ser presidente de Honduras? Y es importante este personaje, antes de que nos puedas contestar, porque revisando algunos trabajos periodísticos, algunas entrevistas, me encontré con que hace algunos años, hace 2 años más o menos, una corte de Nueva York, los Estados Unidos, se realizaron algunas acusaciones muy graves, unas imputaciones directas en contra de todavía en funciones el presidente Juan Orlando Hernández, hablando de que un capo de la droga de México había aportado cuando menos $1 millón para presuntamente su campaña a la presidencia. Entonces, me parece que planteando este escenario y por lo que implica que Estados Unidos una corte haya emitido una orden de extradición para un expresidente que hace no mucho todavía estaba en funciones allá en Honduras. Entonces, iniciemos por ahí, Mario, por favor. ¿Quién es Juan Orlando Hernández? Muy bien. Juan Orlando Hernández es el expresidente de Honduras del Partido Nacional. Este partido gobernó Honduras de forma consecutiva durante 12 años. El primer mandato fue de Porfirio Lobo Sosa, también ha sido acusado por estos cargos también. Aún no se le han comprobado, pero ha sido acusado. Posteriormente, durante este gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández fungía como el presidente del Congreso Nacional. Sería el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Poder Legislativo del país. Generalmente este puesto de presidente del Congreso Nacional es un trampolín hacia la presidencia. El expresidente Porfirio Lobo Sosa también fue presidente del Congreso Nacional. Luego, Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, y esta posición le dio el liderazgo para ser el candidato más fuerte de este partido para ser el presidente en las elecciones del 2013. Luego de esto, pues,
comienza su mandato con una postura bastante autoritaria, y justo al finalizar su primer mandato, mediante varios mecanismos inconstitucionales, se promovió la reelección. Esta reelección es ilegal según la Constitución de la República de Honduras. Y bueno, esto fue lo que dio paso a que él pudiera seguir gobernando, y de fondo, pues continuando con todas estas actividades ilícitas por las cuales él ahora es famoso, y Honduras también está siendo mencionada en varios noticieros a nivel internacional. Como casi todos los grandes capos en América Latina, los orígenes de Juan Orlando Hernández fueron humildes. Él nace y crece en una de las regiones más empobrecidas de Honduras, en el departamento que sería como decir el estado, por así decirlo, el departamento. Se llama Lempira, y queda en la zona nororiental del país. Y bueno, es el segundo departamento, está entre el primero o segundo departamento con mayor pobreza en Honduras. Solo es seguido por otro que se llama Intibucá. Entonces, bien, uno acude a estas fuentes periodísticas, y a partir de ahí es que se pueden rastrear los orígenes de Juan Orlando Hernández. Era hijo de un ex militar, hijo de un militar. Era uno de 14 hermanos, y se dedicaban también a la agricultura de subsistencia, aparte. Él, bueno, siempre su papá, él y su familia militaron siempre en este partido, en el Partido Nacional, que hace poco pues era el partido oficialista, y el partido que logró concentrar todo el poder bajo su figura, bajo la figura de Juan Orlando Hernández. Ya en la adultez, digamos, en su adolescencia, él estudia en un liceo militar, tiene una formación también como militar, y luego estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí pues él era dirigente de un movimiento estudiantil también muy cercano al Partido Nacional, porque bueno, casi tradicionalmente cada partido ha tenido sus influencias en las juventudes en este ámbito universitario. Y bueno, aquí él es cuando comienza pues su trayectoria, su militancia en este partido, y comienza sus primeros pasos en el Partido Nacional. Luego él, y este es otro dato interesante también, se casa o digamos, se vuelve la pareja de Ana García Carías. Ella es una hija o nieta de Tiburcio Carías Andino, un dictador muy famoso en Honduras en la década de los 40 y 50. Entonces también eso como que le dio una mayor apertura para seguir creciendo a lo interno de este partido. Que durante el siglo XX pues conformó el bipartidismo en Honduras. El Partido Nacional y el Partido Liberal se iban digamos repartiendo el poder, repartiendo las principales esferas de la toma de decisión en el país. Luego pues Juan Orlando Hernández se hace diputado por ese mismo departamento de Lempira, por el departamento en el que él nació y creció. Y en el 2004 aproximadamente es que él comienza pues como congresista del partido.
También las investigaciones del Distrito Sur de Nueva York y otras investigaciones aquí locales, nacionales, por el Ministerio Público, por la policía y otros entes encargados de la persecución e investigación penal, lograron descubrir que él llegó al poder financiado por las actividades ilícitas de su hermano Tony Hernández, que actualmente se encuentra en una prisión de los Estados Unidos cumpliendo una cadena perpetua y 30 años más de condena. Entonces, estos son los inicios. Y aquí, bueno, es que comienza pues esa como mezcla entre buscar el poder político y paralelamente el poder ilícito. Y bien, luego él llega al poder, comienza a tener si nos vamos a este tema pues de más filosófico, como cuando analizamos el poder desde la perspectiva de Bertrand Russell, pues a lo mejor él es una persona que ama el poder y así pues logró consolidarse a lo interno del Partido Nacional. Una vez que él ya se vuelve el presidente del Congreso Nacional, es que comienza también a crecer el poder económico de esa familia por ese vínculo entre pues, extraer los recursos del Estado y utilizarlos para beneficio propio, y paralelamente las actividades ilícitas que eran la principal fuente de su hermano Tony Hernández. Aunque recientemente las investigaciones, los documentos del Distrito Sur de Nueva York, que es quien lo acusó y pidió su extradición hace un par de semanas, logró pues evidenciar que él también tenía un rol muy importante en el negocio del narcotráfico. Y bueno, en estos 12 años de gobierno del Partido Nacional y en los últimos 8 siendo administrado el Estado de Honduras por Juan Orlando Hernández, crecen o se reproducen lo que nosotros hemos denominado las redes de corrupción, que son, redes que se configuran en torno conformadas por el sector público, sector privado y por las estructuras criminales. Estas redes de corrupción fueron las que al final lograron durante esos 12 años consolidarse y subordinar todas las instituciones del Estado para sus propios intereses. Aquí pues podemos ver que llegando a la presidencia, esto le aseguró pues a la familia Hernández, ahora pues se le llama el cártel Hernández, ahora que ya se conoce cuáles eran sus actividades principales, sus fuentes de riqueza principales. Utilizaban el Estado también para consolidar su poderío económico. Ellos tenían una empresa de seguridad, que era la empresa con más contratos y todos al servicio del Estado. Esta empresa les permitió también pues crecer económicamente y incursionar en otras actividades también como turísticas. Una investigación reciente estableció que él es dueño de grandes extensiones de territorio nacional. Tienen como 11 empresas a nivel nacional también.
y es incalculable la riqueza que ellos pueden tener. Es incalculable hasta los momentos. Y bueno, en estas mismas acciones, pues las redes de corrupción en el país, bajo el mando de esta estructura, del presidente, su familia, su camarilla presidencial, implementaron reformas y leyes que lo blindaron de cualquier tipo de persecución e investigación por parte de los agentes de seguridad o los agentes del Ministerio Público, los agentes judiciales. Esto fue lo que les permitió seguir gobernando con total impunidad hasta este último mes, que pues hubo un cambio en el gobierno, llegó al gobierno el principal partido de oposición y todo parece indicar que este partido, se llama Partido Libertad y Refundación, está recibiendo mucho apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque esta es otra particularidad del Estado hondureño, la fuerte influencia que tiene la embajada, sobre todo, en las decisiones internas. Hay en muchos casos, sobre todo en los temas de seguridad, sí, digamos, no hay una autonomía. Muchas veces se hace o se ejecutan algunas acciones porque están siendo ejecutadas de forma coordinada con estas organizaciones o con estas instituciones de los Estados Unidos, como la DEA, por ejemplo, la embajada también, la embajadora o canciller juegan un papel importante digamos, para facilitar que esas acciones se puedan llevar a cabo sin muchas restricciones por parte de los poderes oligárquicos, de las élites comerciales o de las élites también que forman parte de estos sectores ilícitos. Porque muchas veces existe una mezcla también, una mezcla de ilegalidad e ilegalidad también, por esta misma composición de estas redes de corrupción, en las que están involucrados pues también altos funcionarios, están involucrados militares, están involucrados empresarios. Entonces es una estructura bastante compleja y que parece que aún con esta salida de Juan Orlando Hernández, la principal cara de estas redes de corrupción, pues todavía quedan muchos remanentes. Y bueno, esa es como a grandes rasgos el sistema político y esta interrelación entre lo público, lo privado y lo ilícito. Claro. Sí, gracias, Mario. Siempre es importante como tener el cuadro o el panorama general para entender, es como el lienzo en donde se pudo plasmar todo lo que ha sucedido en los últimos años. Y ahora que nos has comentado, digamos, la carrera política que siguió el expresidente y un poco de su historia de vida, creo que también es importante si nos pudieras comentar sobre el contexto social que digamos, se estaba suscitando al momento que él era candidato a la presidencia. Si bien es cierto, ya nos comentaste insisto, sobre su historia de vida, pero ¿qué estaba pasando en el país, no? ¿Qué venía sucediendo de la administración saliente que terminó mostrando al expresidente como, bueno, en ese momento candidato, como la mejor opción, que terminó siéndolo en las urnas? Muy bien, sí, ese es otro elemento importante también para entender el contexto político y social en el país.
muchas veces en las noticias o en los libros de historia mínima de Centroamérica o de la región latinoamericana, pues se logra ver que, bueno, las elecciones en Honduras han sido siempre fraudulentas, siempre han tenido muchos señalamientos de fraudes y durante digamos, la transición a la democracia propiamente en Honduras se produce en 1982, pero eso se le ha denominado como una democracia tutelada por los militares. Es hasta la década de los 90 que se logra establecer una separación entre el poder civil y el poder militar. Luego, pues, tenemos esos años de relativa calma en los procesos electorales hasta el 2009. En el 2009 es que se produce el golpe de Estado que saca del poder pues, al expresidente Manuel Zelaya Rosales, que es el esposo de la actual gobernante, de la actual presidenta del país. Entonces, desde el 2009, pues Honduras entra todavía a una crisis, se profundizan los problemas estructurales, la pobreza, la migración, de delincuencia, corrupción, todos los problemas estructurales del país se profundizan en endeudamientos. Y luego, bueno, esto da paso a que el partido, el principal partido en ese entonces, el Partido Liberal, el partido más fuerte del país, entrara en una crisis, porque desde ahí mismo se planificó este golpe de Estado. Y esto fue lo que dio paso a que el Partido Nacional retomara el protagonismo y tomara el poder en el 2010. En estas elecciones de fraude sí hubo una poca participación por lo deslegitimado que estaba el proceso, por lo deslegitimado que estaba bueno, la democracia como tal, los procesos electorales. Y bueno, esto permitió que el Partido Nacional tuviera mucho poder a lo interno en los tres poderes del Estado, digamos, en la poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial. Y aquí es donde comienza la participación de Juan Orlando Hernández como una figura prominente en el Partido Nacional. Él es el presidente del Congreso Nacional y durante esta presidencia del Congreso se aprueban muchas reformas y muchas leyes que dieron paso a este control, pues casi de todo el ámbito político. Luego, curiosamente, en estos mismos años, 2010, cuando Juan Orlando Hernández es el presidente del Congreso, se aprueba una ley o una reforma que permitía las extradiciones. Y bueno, ya como hemos comentado, esta misma política es la que lo está afectando a él mismo. Y por eso es que se está pudiendo llevar a cabo este proceso de extradición. En el 2013 hay una campaña política bastante polarizada porque se conforma el Partido Libertad y Refundación bajo el liderazgo del presidente Manuel Zelaya Rosales, que fue el que pues fue
retirado de su cargo por este golpe de Estado. Y en estas elecciones hubo muchos señalamientos de fraude. Algunos no se lograron comprobar con tanta claridad como en los últimos años, pero aún así el presidente Juan Orlando Hernández llega al poder con un 36% de las votaciones a nivel nacional, es decir, con una legitimidad pues bastante baja y con una participación también de la ciudadanía muy baja. Con este 36% del electorado que votó por él, es que llega al poder y luego comienza todo esto que hemos ya detallado y descrito de pues esta como mezcla de poderes, de intereses públicos, privados y del crimen organizado orientados a extraer los recursos del Estado para beneficio propio. Gracias, Mario. Me preguntaba cuál fue, si es que esto realmente ocurrió, o cómo ocurrió, el papel que tuvo Juan Orlando Hernández en el golpe que se le hizo al expresidente Manuel Zelaya. ¿Cómo fungió él en ese contexto social y político? Sí, bueno, él era en ese entonces él solo era un diputado que pues ahora ya sabemos que llegó financió su campaña con recursos que provenían de esta actividad ilícita del narcotráfico, y era una figura que estaba creciendo en el partido. No tuvo un papel tan protagónico, pero sí se expresó a favor del golpe de Estado. Este golpe fue cívico-militar, fue un golpe de Estado que fue planificado principalmente por el mismo partido liberal del que era parte el expresidente Zelaya. Y luego esto fue consensuado con los demás partidos, en este caso el Partido Nacional, del cual era parte Juan Orlando Hernández. También fue consensuado con las fuerzas militares del ejército y la empresa privada. Todos estos al final pues llegaron a un consenso para que se pudiera dar la vía a esta salida. A esta salida pues inconstitucional del golpe de Estado. Entonces tal vez no tuvo un rol muy protagónico porque seguía siendo un diputado más del montón, como podríamos decir, pero sí, definitivamente todos formaron parte él incluso formó parte de esta trama para que se pudiera ejecutar este golpe de Estado. De acuerdo. Algo que me llama la atención de lo que acabas de comentar es precisamente intentar comprender un poquito con otros detalles el hecho de que él de pronto pasara de ser un miembro del Congreso, incluso, si así me permites decirlo, de bajo perfil comparado con otras figuras del momento, en la competición electoral, ¿qué le permitió a él resaltar o sobresalir respecto al resto de sus contendientes que no ganaron la elección? Bien, en primer lugar, sí. Sí. En primer lugar, la disponibilidad de recursos. La disponibilidad de recursos lo hizo pues sobresalir con respecto a los otros candidatos, pero también el hecho de que él era el presidente del Congreso Nacional. Esto
los presidentes del Congreso Nacional generalmente tienen mucho poder en el país, porque son los que establecen la agenda, son los que deciden cuáles son las leyes o las reformas que se van a discutir en el legislativo, y muchas veces se atribuyen el éxito el éxito, digamos, de las leyes, se atribuyen el éxito del rol del Congreso por la misma gestión que ellos tuvieron como presidentes. En este caso, en la campaña en la primera campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, él destacaba haber sido el presidente que había aprobado la extradición. Él destacaba haber sido el presidente que había implementado reformas para disminuir la violencia, que ese era un problema importante, era un problema. Honduras llegó a tener, si no me equivoco, entre 90 y 100 homicidios por cada 100,000 habitantes durante ese periodo del 2010 al 2014. Entonces, esa fue como su principal carta, pues el combate a la inseguridad, el combate a esta política de mano dura, y también era la hermana mayor de él, que ahora falleció en un vuelo en helicóptero en su primer mandato. Ella tenía un cargo de ministra, y bueno, desde ahí también pues se pudo ir consolidando también su figura como el próximo candidato, aparte de que también era el que iba a continuar con las políticas del presidente actual, el presidente Porfirio Lobo Sosa. Otro dato también interesante es que el hijo de este expresidente Porfirio Lobo Sosa también fue acusado y está cumpliendo una pena de cadena perpetua por también estar involucrado en el narcotráfico. Entonces también por ahí podemos ver pues otro factor que permitió que Juan Orlando Hernández también se constituyera en la figura que iba a ser el candidato del Partido Nacional. Hay muchos factores por esa misma complejidad de intereses. Fue catapultado entonces por el mismo expresidente, por la empresa privada, por estos otros sectores también poderosos, con ese mismo objetivo de seguir resguardando los intereses de estas redes de corrupción. Perfecto. Te agradezco mucho la aclaración y quisiera pasar a la siguiente fase de la evolución de los hechos que estamos conversando, y es que, como nos acabas de explicar, todo parecía que venía a conformar un proyecto de continuidad y que además se añadían diversos intereses de otros sectores que contribuyeron a impulsar su candidatura. Ya como jefe del Ejecutivo, el presidente, digamos, ¿en dónde basó, en qué puntos basó su agenda de gobierno, ¿no? En lo general, y desde lo particular, ¿cuáles fueron los proyectos que encabezaron su administración? En el sentido de que luego estructuran ciertos proyectos para hacerlos emblemáticos, con los cuales quieren que sean recordados. Me gustaría que nos comentaras en lo general y en lo particular qué fue lo que sucedió en cuanto a la agenda de gobierno y los proyectos concluidos o que no terminaron en el puerto deseado. Sí. Su proyecto principal era el combatir la inseguridad,
combatir la inseguridad, su proyecto principal o digamos su estrategia principal fue esta política de mano dura en el combate para la reducción de los altos índices de homicidio, para reducir los índices de violencia. Esa fue su política. La otra fue también el combate al narcotráfico. Pero bueno, en este caso parece que lo que estaba de fondo era el combate, pero de la competencia. El combate, su intención era reducir las acciones o las actividades de la competencia. Durante su mandato, sí, es cierto, se ejecutaron algunas extradiciones, pero muchas de estas también fueron iniciativas de los propios carteles para evitar, digamos, su desaparición, para evitar su captura por parte de las fuerzas de seguridad bajo el mando de Juan Orlando Hernández. Muchos se entregaron de forma voluntaria a los Estados Unidos. Uno de ellos es, unos se conocen como el cártel de los Cachiros. Eran unos hermanos que se entregaron en el 2017 aproximadamente, para evitar ser perseguidos o en todo caso pues desaparecidos o quién sabe qué otra cosa hubiera sucedido. Y los testimonios y las pruebas que ellos brindaron han sido esenciales para la captura y el enjuiciamiento de primero el hermano de Juan Orlando Hernández y ahora del mismo Juan Orlando Hernández. También otro cártel que dominaba en la zona occidental del país se llamaban los Valle Valle. También pues eran unas familias, hermanos. Se entregaron. En este caso sí hubo como una acción conjunta entre la Policía Nacional y la DEA. Y bueno, esto se convirtió en una de sus principales temas en su campaña, principalmente para su segunda campaña electoral. Él utilizó esto para su propio beneficio y bueno, la verdad es que la simpatía del Partido Nacional conformó una estructura también muy sólida en base a otras políticas que también eran utilizadas como propaganda por el presidente. Muchas de estas se configuraron en torno a una política que se llamaba Programa de Vida Mejor, Bono Solidario, entre otras. Eran programas de inclusión social, supuestamente, o programas que otorgaban pues ciertos beneficios, ciertos recursos, ciertas ayudas a las poblaciones más desfavorecidas. Pero también esto se configuró en una herramienta en una herramienta clientelista que logró conformar esta estructura, tener una base sólida de personas que recibían estos beneficios y que luego se sabía que iban a votar por el Partido Nacional para seguir teniendo acceso a estas ayudas, por así decirlo. Y en eso consistió su gestión. El presupuesto, pues había un mal manejo administrativo, había una clara prioridad por darles más recursos, financiamiento al sector de defensa, al sector seguridad, a la policía,
porque eran los que al final ejercían mucha influencia para que él pudiera seguir en el poder y no fuera capturado de alguna forma. Entonces, esa era como su principal política. Muchas gracias, Mario. Me preguntaba, en un posible juicio a Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos, ¿tú crees que esto podría desembocar en un proceso judicial de mayores dimensiones en el que eventualmente pudieran involucrarse a altos mandos civiles, militares de Honduras, o incluso a personajes de otros países centroamericanos o incluso de México? ¿Qué opinas, Mario? Es muy probable, es muy probable. En este caso, hace pocos, también semanas, salió un listado de los personajes que estaban bajo la mira, pues, de este distrito sur de Nueva York, que es el que está ejecutando, pues, estos juicios en contra de los principales capos del narcotráfico en Honduras. Y aquí hay bueno, algunas opiniones también de expertos sugieren que es difícil imaginarse que van a capturar a alguien más importante, porque pues lograron capturar al capo de capos, al presidente de la República de Honduras, expresidente de la República de Honduras, y no hay nadie más grande a nivel nacional. No puede haber nadie más grande que él, pues, a nivel nacional. A nivel internacional se podrían dar algunas tal vez otros testimonios en caso de que él lograra colaborar. Sí sí podría tener esto una influencia en otras regiones, principalmente en México, que es el país en donde pues están las otras organizaciones criminales con las que ellos tenían muchas relaciones. En este caso, igual no se sabría decir si el testimonio de él podría ser importante o pudiera tener mucha influencia, porque ya hay grandes capos que han sido capturados. En este caso, pues el Distrito Sur de Nueva York ya tiene mucha información también sobre lo que sucede en México y en otras regiones también aquí de Centroamérica. Entonces, habría que ver qué tanta influencia puede tener su testimonio en caso de que colabore, pero lo más probable es que él no colabore y que pues no pueda surgir nueva información a partir de su captura. Muy bien. También me viene a la mente otro tema que considero que es muy interesante conocer, porque ya nos habías comentado la relación que tuvo el expresidente con, pues no solo con la vida política del país, obviamente, sino también con los sectores empresariales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inversión privada, y que entre ellos incluyen incluso a los medios de comunicación, dentro de la diversificación de negocios que puede haber. Lo que me interesa que nos platiques ahora es, una vez que se da a conocer la solicitud de extradición del expresidente, ¿cuál es, digamos, el papel que están jugando los medios de comunicación desde que se da a conocer la nota? Es decir, ¿cuál es el tratamiento que le están dando los medios nacionales? ¿Y cuál consideras que es el grado de atención internacional que está trayendo estas acusaciones en su contra? Que en parte, pues, inspira un poco el motivo por el cual decidimos tomar el tema el día de hoy. Pero bueno, en palabras tuyas, sí nos gustaría conocer la perspectiva de allá.
Ese dato también bueno, ese factor es muy importante y sí, no lo habíamos tocado con la importancia que lo merece. Durante su gestión también hubo una campaña constante, o sea, una campaña publicitaria constante. Mucho de lo veíamos en los medios de comunicación todos los días. Todos los días veíamos anuncios, veíamos propaganda, veíamos una campaña pues constante de la gestión de Juan Orlando Hernández. Eh, una, un ente no gubernamental, durante el 2015 hubo unos escándalos de corrupción enormes en el país que también involucraban a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional principalmente. Y la ciudadanía pues salió a las calles a exigir una comisión internacional contra la impunidad. En este caso, el gobierno no se opuso a esta Comisión Internacional contra la Impunidad porque lo que la población demandaba era que ésta tuviera autonomía para perseguir a todas las personas involucradas en corrupción. Al final, el gobierno llegó a un acuerdo con la Organización de Estados Americanos y se instaló la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Bueno, esta misión tuvo un papel, la verdad, importante, inesperado. Y bueno, en uno de estos tantos casos, 13 casos fueron al final los que esta misión logró investigar y luego penalizar también con la ayuda del Ministerio Público, en colaboración con el Ministerio Público. Bueno, surgió un caso muy importante que se denominó el caso Hermes. En este caso Hermes se describió el rol que tenía la presidencia para cooptar o para lograr evitar que los medios de comunicación criticaran el gobierno. Al final, en esta investigación fueron acusadas 12 personas por hacer uso de los recursos del Estado para pagarles en calidad de forma privada a estos principales comunicadores en el país. Aproximadamente en este requerimiento fiscal salía una extensa lista de 118 periodistas que recibieron enormes cantidades de dinero para, promocionar o quién sabe, para no criticar en el fondo la mala gestión administrativa de Juan Orlando Hernández. Entonces, durante esos ocho años en los que él gobernó, eran muy pocos los medios de comunicación que lo criticaban abiertamente. Eran muy pocos los medios de comunicación que se dedicaban al periodismo de investigación para comprobar o evidenciar todos estos actos de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado. Entonces, una vez que ya él deja el poder, podríamos suponer o establecer que estos medios de comunicación dejaron de recibir esos beneficios. Entonces, el papel que han jugado, pues siempre ha sido como cauteloso, porque pues muchos medios de comunicación lograron crecer gracias
a esas fuentes, a esos recursos que surgían desde el propio Estado, pero sí han continuado informando de la situación del presidente y de los otros probablemente de los otros funcionarios que en teoría también forman parte de esta estructura. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Hay una demarcación, pues, de estos medios de comunicación con los exfuncionarios del régimen de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. Esa es la situación actual. Algunos, pues sí, siguen siendo cautelosos. Algunos están por el mismo tema de que las redes de corrupción no siguen vigentes. La Corte Suprema de Justicia sigue vigente y ahí están las personas que apoyaron o que formaban parte de esta estructura también de Juan Orlando Hernández. En el Ministerio Público también, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema penal sigue bajo el dominio de estas redes de corrupción. Y entonces, por eso mismo es que continúan con esta cautela para evitar persecuciones penales, investigaciones y bueno, esa es la situación. Gracias, Mario. Pues ya se ha cubierto la parte mediática, política, propiamente hablando, un poco la parte social. Yo creo que hay otro factor que se ha mencionado, ¿no?, que vale la pena recuperar y profundizar un poco más en él, que es el factor internacional, específicamente la relación entre Estados Unidos y Honduras en términos de seguridad y de tráfico de narcóticos. Ya nos anticipabas que buena parte de la agenda de estos temas de seguridad del narcotráfico en Honduras no se mueven sin el aval del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces pareciera ser inverosímil, lo digo desde aquí, desde México, como lo veo, que el gobierno o la DEA no supieran de las actividades ilícitas de Juan Orlando Hernández y de su familia, ¿no? Así lo podría yo plantear, pero me gustaría escuchar tu opinión, por favor, Mario. Sí, es una relación bastante compleja. Sabemos que, bueno, por estas series que están en Netflix y bueno, por las novelas y por estos libros que son famosos, pues vemos que en muchos casos Estados Unidos juega un papel como, pues, doble agente, se podría decir, o siempre cuidando sus propios intereses, sus objetivos en la región. Desde mi perspectiva, pues, creo que llegó un punto en que ya Juan Orlando Hernández dejó de ser beneficioso o favorable o útil para los Estados Unidos. En estas mismas fuentes del Distrito Sur de Nueva York, se describe, o bueno, podemos ver que el poder judicial de Estados Unidos estaba investigando a la familia Hernández desde el 2004. Desde el 2004, que es cuando comienza a ejercer o a tener, a involucrarse en estas actividades ilícitas, Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando Hernández, que actualmente está cumpliendo una condena de cadena perpetua y 30 años más. O sea, va a estar, bueno, se entiende. Entonces, sí sabían, obviamente, sí sabían que
cuál era el rol, pero lo que no sabían era quién podía sustituirlo, quién podía llegar al poder y continuar cumpliendo con los intereses del mismo gobierno de los Estados Unidos en la región. Ese era el problema, pues mientras los intereses de Estados Unidos en la región se siguieran cumpliendo, ellos no podían hacer nada al respecto. Además de que hay una política no escrita, digamos, una política que tiene que ver más por la tradición de Estados Unidos, por el tema de las relaciones internacionales, en las cuales no pueden ellos imputarle ningún cargo a un presidente en funciones. Entonces, mientras Juan Orlando Hernández estuviera en funciones, el gobierno, el poder judicial y bueno, el Estado, Estados Unidos no podía hacer nada al respecto. No le convenía pues hacer nada tampoco al respecto. Entonces, esa es otra cuestión. También por ahí podemos ver por qué o cuál era el interés de esta continuidad, de estar pues en un régimen autoritario, continuista, por qué él tenía interés en continuar siendo el presidente, aún por qué él estaba interesado en reelegirse. Y por eso mismo, porque eso le otorgaba una impunidad y era básicamente intocable. Luego, cuando ya se reconfiguran las fuerzas, aquí se establece una alianza para empezar entre el Partido Libertad y Refundación, que es abiertamente un partido de izquierda, un partido con un pasado pues también con relaciones con, digamos, con los países de Sudamérica, con Venezuela, Bolivia, un poco también con Argentina. Entonces, bueno, eso sabemos que a los Estados Unidos no siempre le gusta este tipo de vínculos entre los países con gobiernos de derecha y estos países que son abiertamente pues enemigos de este mismo país. Entonces, hay también unas hipótesis que sugieren que el Partido Libertad y Refundación llegó al poder porque lograron establecer una alianza con otro partido de derecha y con también las principales élites económicas de la zona norte del país principalmente. Entonces es esta alianza la que le da cierta seguridad a Estados Unidos para apoyar o avalar pues este cambio de régimen y finalmente para irse pues con todo contra Juan Orlando Hernández. Durante el primer gobierno de Trump, hubo una fuerte cooperación con Honduras, principalmente, bueno, orientada al tema de la migración. Para Trump, esta era una de sus principales apuestas o una de las principales problemáticas que él quería atacar y bueno, el gobierno de Juan Orlando Hernández hizo todo lo posible para pues mantener esta sintonía o esta cercanía con el gobierno republicano de Trump. Y nunca se hizo, nunca hubo pues un cuestionamiento hacia el rol o la administración de Juan Orlando Hernández, aunque sí durante esta gestión se enjuició a su hermano, pero esto pues ya conocemos pues las diferencias que pueden haber entre el poder judicial y el poder ejecutivo en
en este país, en los Estados Unidos. Y bueno, esa era como, siempre hubo una relación cercana, pero sí se puede ver que hubo cierto enfriamiento a partir de la condena en el 2019 del hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, que actualmente está cumpliendo pues su condena en los Estados Unidos. Y aquí es cuando empiezan a establecer esta distancia con el gobierno de Juan Orlando Hernández y eso fue uno de los factores también que contribuyó a que las fuerzas de oposición aquí lograran consolidar un proyecto que pudiera dar paso a esta transición de poderes. Muchísimas gracias, Mario. Nuevamente estamos muy contentos de poder tenerte en este espacio. Agradecemos también a quienes nos ven. Les recordamos que, por supuesto, pueden darle like, compartir. Y para darle cierre al episodio de ahora, no sé si quisieras, Mario, dar algunas palabras finales para cerrar tu participación respecto al tema que ha sido muy interesante. Nos has aportado distintos elementos y enfoques para poder entender el tema. Y me parece que es interesante porque siempre es importante para el resto de los países hermanos que estamos en esta zona de Latinoamérica prestar atención qué está pasando fuera de nuestras puertas, ¿no? Esto es esencial porque compartimos muchas cosas, además del idioma. Culturalmente también tenemos muchas cosas en común. Y estos problemas de clase político, social y cultural se representan en diferentes magnitudes, ¿no? En el caso de Honduras es particularmente, llama la atención en lo particular el hecho de que es una de las naciones, de las pocas naciones que tuvo un golpe de Estado en el siglo XXI, ¿no? Es decir, esta tendencia de cómo nuestros sistemas políticos y económicos siguen fracturándose a tal grado que pueden desencadenar en este tipo de eventos y lo que conlleva después, ¿no? Y que no dejamos de tener los ojos del gran hermano norteamericano. Mario, para despedirnos. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación. Me ha dado mucho gusto pues compartir un poco del contexto político, social, económico de Honduras. Y coincido con tu visión, compartimos muchas cosas. También pues esta comparación, estos análisis comparativos nos permiten ver que compartimos muchos problemas también, pero también nos ayudan a ver que podemos también ver algunas alternativas a partir de la propia experiencia o de la experiencia particular de la sociedad, de los actores sociales, de los actores políticos en cada uno de nuestros países. Y otra cuestión que también me gustaría invitarles es a seguir teniendo estas discusiones más amplias que nos permitan pues establecer estas comparaciones entre nuestros países. Muchas veces nos podemos llevar una sorpresa, podemos tener acceso a ciertas teorías, pero podemos ver cómo algunos contextos políticos y sociales se resisten a ser estudiados por estas mismas teorías dominantes o estas teorías consolidadas. Entonces, bueno, por ahí pues esa sería la invitación a que generemos más espacios de discusión, de diálogo entre nuestros países. Muchas gracias, Mario. Definitivamente me quedo con tu propuesta. Necesitamos seguir mirando más a América Latina,
una mirada efectivamente osada desde América Latina, ¿no? Para entender justamente estos problemas que exigen no soluciones nacionales, sino propiamente regionales, ¿no? Como es el tema del narcotráfico y cómo poder sentarnos a la mesa juntos con Estados Unidos, ¿no? Para plantear también nuestras demandas y tratarnos como iguales, ¿no? Y poder justamente darle una solución a todas estas problemáticas. Pues nuevamente, Mario, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo, te mandamos un fuerte abrazo hasta Tegucigalpa, ¿no? En Honduras, que es donde se nos acompañas. Muchas gracias, Mario.